Estamos viendo el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 5, hoy ya, con la gracia de Dios, estamos concluyendo el capítulo 5, se predicarán los versículos del 39 al 47, y no quiero que pierdan el hilo de pensamiento de este texto. ¿Se trata de qué? Se trata del tercer milagro que Cristo hizo, que nos narra el apóstol Juan, ¿verdad? Él narra 8 milagros, unos dicen 7, son 8, pero los milagros de Juan tienen un propósito. Dice Juan, hay más cosas que Jesús hizo, pero yo solo traigo estos 7, pero es para que crean y creyendo tengan vida eterna. Los milagros del apóstol Juan, igual como todos los milagros de Cristo, no fueron para exhibirse y para llenar la curiosidad de los fariseos y que se gocen de ver milagros, ni tampoco habló con palabras de sabiduría para que los griegos y los gentiles admiraran esa sabiduría. Cristo habló con palabras de autoridad, con palabras sencillas. Cristo habló solo lo que el Padre le dictó. Dice, yo todo lo que digo, lo digo en el nombre de mi Padre. Así que Cristo en este milagro, ¿qué hizo Cristo? Cristo nos narra un milagro donde cura a un paralítico que tenía años tratando de entrar al estanque de Betesda para ser sanado cuando el ángel movía el agua una vez, de vez en cuando, ¿verdad? Entonces ahí solo se curaba la ley del más fuerte. Ya vimos que era Satanás anticipando los milagros de Cristo con una doctrina falsa, diciéndoles, aquí solo se cura el más fuerte, el que llegue primero. Así que este hombre, incapacitado, sin pies, sin dinero para que lo metieran, Cristo se le arrima, ¿quiere ser sano? Él le dice, Señor, aquí está mi incapacidad, es lo que todos deberíamos reconocer, soy pobre en espíritu, no tengo quien me meta al agua, cuando yo intento otro llega primero y yo nunca soy sano. Dice Cristo, ya llegué yo, llegó la gracia, yo te voy a curar. Y así es como Cristo sana a este hombre, le da vida otra vez, y eso es lo que Cristo está diciendo. Cuando los líderes fariseos se enteran de esto, se molestan mucho. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer? En vez de que se contenten por lo que Dios hizo con este hombre, empiezan a criticar a Jesús porque fue en sábado. No fue casualidad que fue en sábado. Jesús lo sabía. Y Jesús les da esta respuesta. Dice, mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. Entonces ellos se escandalizan. Dice, oyes, no solo quebranta el sábado, sino que se hace igual al Padre. Al decir que es su hijo, se hace igual al Padre. Y eso es una blasfemia. Y Jesucristo allí comienza su sermón para decirnos que Él es igual al Padre. Y de eso se trata aquí el sermón. Cristo les está diciendo, dejen la adoración falsa, la doctrina de milagros. Esta generación adúltera y perversa demanda señales, pero ya no se les dará más señal, sino la de Jonás. Así como Él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, Cristo tendría que estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y ese es el milagro más grande, el único que se necesita para ir al cielo, el que hizo Cristo. Así que estos milagros tenían un propósito y era la doctrina. Entonces, viendo esto, Cristo ahora les comienza a decir a los líderes fariseos quién era Él y cuáles eran sus obras necesarias para la salvación. Y esto, por eso mi texto de apoyo ahora tiene que ver precisamente con esas 2 obras. Jesucristo, en Juan 5, 24, que ya lo pasamos por ahí, Jesucristo, aquí es como se resume, estas son las obras que se necesitan para la salvación. Vamos a leer Juan 5, 24. Ese es mi texto de apoyo que yo siempre uso para apoyar mi sermón y la doctrina que se va a predicar. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este texto está definiendo las 2 obras que Cristo hizo, que probó con estas obras que Él era igual al Padre, que Él era el dador de vida, tiene vida eterna, dice yo soy la vida eterna, Él es el dador de vida. Y otra cosa que Cristo probó es que Él era el juez del universo, el único que podía decir quién es culpable o quién es inocente. Así que cuando dice aquí y no vendrá condenación, esta precisamente es lo que está diciendo, porque yo soy el juez del mundo. Eso es lo que vimos nosotros en los capítulos 26.
Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, aquí yo soy igual al Padre, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y a quien quiere Él se la da. Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio. Él es el único que decide quién es justo y quién no. Aquel a quien le da su justicia perfecta, ese es hombre de Dios y va al cielo. Y el que no cree en Cristo, el que no tiene a Cristo, no puede ir al cielo. Así que estas son las obras necesarias para la salvación y se pueden definir perfectamente de estas formas. Vemos aquí otros ejemplos. Por ejemplo, en Juan 4, versículo 23, Jesucristo le dice a la mujer samaritana, mas la hora viene, otra de las evangelizaciones de Cristo, mas la hora viene y ahora es, ya llegó la gracia, es ahora. Cuando los verdaderos adoradores, así es como se debe adorar, no que en Jerusalén, no que en este monte, no. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿qué? En espíritu y en verdad. El espíritu es la vida, ¿verdad? La verdad del evangelio. ¿Cuál es la verdad del evangelio? Que solo Cristo nos puede dar su justicia perfecta. Esa es la verdad del evangelio. En la cruz fue que se besaron. La misericordia, ¿verdad? Ahí es donde la gracia tuvo posibilidad. Ahí es donde en la cruz es donde nosotros podemos, donde Cristo hizo la paz para nosotros. Es donde se logró la eterna redención. Así que dice este texto, Efesios 1:13, define bien esta verdad, dice, en Él también vosotros, en Cristo Jesús, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, como les dije, la palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la salvación. Por eso Cristo está tan interesado en que los líderes fariseos, por su misericordia, aún a ellos les está explicando estas verdades. Esto es lo que se necesita para ser salvos. Al mismo tiempo, la verdad de Dios está relacionada con las obras del verdadero creyente. Por eso uno es salvo en fe y arrepentimiento. Las obras del creyente tienen que ver, pero no para salvación, sino como prueba de que eres salvo. Y con la obediencia a la fe, como lo vimos en un sermón pasado que presentó el pastor Javier, ¿verdad? La obediencia a la fe es una prueba de que eres creyente, que también eso es una prueba, son las obras. Para entender bien Juan 3:16, es bien importante porque todos sabemos que dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a Jesucristo, ¿verdad? Para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí es donde caen todos, bueno, pues nomás hay que creer en Jesucristo y tenemos vida eterna. Eso es lo que está diciendo Juan 3:16. Pero no solo dice eso, ¿verdad? ¿Qué es creer en Cristo? Una persona que creyó en Cristo, en ese contexto es que Jesucristo le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Y cómo es nacer de nuevo? Nacer en el Espíritu, que el Espíritu Santo venga a morar dentro de ti. ¿Y cómo sé que nací de nuevo? Bueno, Juan 3:19, adelantito de Juan 3:16 nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Así que así se sabe, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que otra vez sus obras no sean reprendidas. Las obras. Mas el que practica la verdad, ahí está la verdad del evangelio, ese sí viene a la luz. ¿Ven? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Las obras del creyente son hechas en Dios. Fuimos salvados para buenas obras, las que Él dispuso para que anduviésemos en ellas. Es donde el Espíritu Santo nos guía a nosotros. Nosotros no le robamos la gloria a Dios ni en la salvación ni en la santificación. La santificación es 100% obra del Espíritu Santo en nosotros. Y la salvación es obra de Dios Padre y de Dios el Hijo. Así que con esto resumen y esto para entender, vamos a dar inicio simplemente a estos textos. Voy a hacer un bosquejo sencillo, el testimonio de las Escrituras y conclusiones finales, que es lo que está haciendo Cristo después de dar este sermón. Y vamos a ver por último, como broche de oro, el testimonio de Moisés. Se lo guardó para el último el Señor Jesús.
De los versículos 45 al 47 estaría eso. Así que vamos a ver, comenzamos con el testimonio de las Escrituras y sus conclusiones finales del 39 al 44 primero. Vamos a comenzar. Juan 5, 39, Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo está trayendo sus testigos para que den testimonio de Él. Ya trajo a Juan, que dio testimonio de Cristo, que Él era el Cordero que quitaba el pecado del mundo. Ya trajo el testimonio de sus obras. ¿Cuáles obras? La de que Él es el que da vida eterna y Él es el juez del mundo, del universo. Luego, ¿qué trajo testigo? El Padre también lo trajo como testigo y ahora nos trae las Escrituras. Nos acercamos a la Biblia creyendo que es el lugar donde Dios le ha hablado al hombre, perfectamente de una manera comprensible. Creemos en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta es la verdad del Evangelio, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa obra de Dios, a donde el Espíritu Santo nos guía, es la obra de Dios, ¿verdad? Dice, Pedro sabía que en breve debía de partir y deja esta enseñanza. Pedro aquí está diciendo que él sabe que ya el Espíritu le ha dicho que se va a ir. Y esta para mí es algo tan esencial porque ya Pedro se va. Ya sabe que se va y quiere que sepa, y estas son sus últimas palabras. 2 de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas como querían los griegos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esto es algo glorioso, ¿verdad? Lo vieron. Aún los ángeles desearon ver esto que Pedro vio. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Eso fue glorioso, ¿verdad? Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pero además hay algo más seguro, dice Pedro. No se me emocionen tanto todavía. Tenemos también la palabra profética, la que Cristo trae, el testimonio de las Escrituras. Es necesario. Ese es el conocimiento en la verdad. Más segura, dice, la palabra profética en el 19, más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra. Juan era una antorcha que alumbraba y nos traía el Evangelio, ¿verdad? Y Cristo es la luz completa. Dice, en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es nuestro Cristo, salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Así que este testimonio que Cristo está trayendo es muy grande. Es el testimonio de las Escrituras. Ahora veamos lo que bien podría ser algunas aplicaciones y conclusiones del sermón que Cristo está predicando. Cristo está predicando un sermón y ya trajo las Escrituras. Hay mucho que decir, hermano. Yo no puedo abundar tanto. Yo podría predicar 3, 4 sermones todo el tiempo acerca de las Escrituras, de lo valiosas que son. Pero que todos saben eso, ¿verdad? Nosotros somos claros en eso. Pero sí es bien interesante, aquí Cristo, después de que hace estos testigos, hace unas conclusiones, aplicaciones que salen de esto. Si yo soy el único que da vida, si yo soy la justicia perfecta y el único que puede juzgar, Jesucristo dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso les dice a estos hombres, a los líderes fariseos, a los líderes religiosos que estaban enfrente de él, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Este texto es increíble. Él lo usamos mucho en la Reforma para decir el estado en el que se encuentran los hombres. Jesucristo está diciendo la razón por la que tú no quieres venir a Él para que tengas vida. Obviamente porque estás muerto en delitos y pecados. Ellos buscaban la gloria de los hombres antes que la de Dios. Y por eso dejan claro su condición espiritual, incapacidad total para salvarse. No tenían esa capacidad. Su religión falsa los alejaba más de Cristo. Y creyendo que hacían lo correcto con sus ritos y sacrificios a Dios, le
le eran repugnantes su falsa religiosidad. Ellos estaban haciendo algo incorrecto. De estos profetizó Isaías, de lo que estaban haciendo. Ellos creían que estaban haciendo bien. Están juzgando a Cristo. Y fíjate lo que estaban haciendo. Según Isaías 66, versículo 3, ahí se profetizó lo que hace una falsa religión. ¿Cómo la ve el Señor? Dice en el versículo 3, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciera sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, fue lo que hicieron los líderes fariseos. Porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Por eso Cristo es tan insistente en decirle, estas son las obras que se necesitan para la salvación. No caigan en el error. Y por eso, esta es la situación de ellos hasta ahora. Los muertos no pueden venir a Cristo, como lo dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Todos nosotros antes de venir a Cristo, esa era la condición de nosotros. Muertos en delitos y pecados. Los muertos deben de nacer de nuevo. Eso es lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo cuando vino a hablar con él de noche. Juan 3:6. Lo que es nacido de carne, Nicodemo, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque en esa condición de muerte tenías que nacer de nuevo. Y Jesucristo le hace una analogía que el nacimiento nuevo es por el Espíritu, ¿verdad? Comparándolo con el viento. Aquí vemos las dos obras esenciales para la salvación que Jesús hizo a nuestro favor. Este texto me encanta. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13. Hermoso. Siempre vamos a ver estas obras de Cristo. Y Cristo hizo muchas cosas. Jesucristo es todo para nosotros. Pero aquí Jesucristo está hablando las que son necesarias para la salvación. Dice, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Cómo lo hizo? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La santificación por el Espíritu, solo Cristo da vida. La vida de Cristo es poner su Espíritu dentro del tuyo. Él mismo está ahí presente. Esa es la vida eterna. Ese es el nuevo nacimiento en el Espíritu. Y después que naciste en el Espíritu, ¿cómo sé que nací? La fe en la verdad, las obras del creyente. ¿Verdad? Qué textos, ¿verdad? Increíbles. De eso debemos dar siempre gracias. Esas son las obras que Cristo está trayendo y por eso trae tantos testigos. Jesucristo sigue, versículo 41. Gloria de los hombres no recibo. Gloria de los hombres no recibo. Un hombre pecador no tiene gloria. Y ellos eran así, por eso les dice eso. No quiere decir que gloria de los santos no recibe, ¿verdad? Dice, no puedo recibir gloria del que no tiene gloria. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre que peca no tiene gloria. No tiene gloria. En primera de Pedro 1:24. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Así, eso es pasajero. Solo a través de Jesucristo podemos reflejar su gloria. Solo los creyentes pueden darle gloria a Dios. Es como si Él mismo, digo reflejar, porque la gloria que el creyente le da a Dios es la misma gloria de Cristo que le da al creyente, solamente se refleja para atrás. Nosotros somos como la luna, no poseemos luz propia. La luz que tenemos es la luz de Cristo. Así que dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Solo Cristo puede darnos esa gloria, solo Él era eso.
Solo Él era eso. En su primer milagro Jesús manifestó su gloria, como lo dice Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Sus discípulos creyeron en Él. La gloria de los hombres incrédulos está corrompida. Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero, y no hay en él injusticia. No hay en él injusticia. Así que, hermanos, Juan 12:43 dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esto es lo que hacían estas personas, estos sepulcros blanqueados. Les encantaba verse bien delante de los hombres, pero por dentro estaban como podridos, huesos de muerto. Ellos no podían darle gloria a Cristo. Y Jesucristo les dice esto, gloria de los hombres no recibo. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesucristo comienza a traer todos estos argumentos y Jesucristo comienza a decirles todos estos testigos, ellos pensaban que Jesucristo solo quería de ellos que le reconocieran, este salvó al paralítico, hay que darle gloria, hay que alabarlo, hay que reconocerlo. No, yo no estoy predicando todo esto ni traigo todos estos testigos para que recibir su gloria de ustedes, porque está defectuosa. ¿Cómo va a dar gloria el que no tiene gloria? Está podridos, están sin gloria. Yo no estoy buscando gloria de los hombres. Eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos realmente pensaban que Jesucristo quería. Acuérdate que Él sabía todo lo que ellos pensaban. Ellos ponían a Abraham por encima de la gloria de Cristo. Pero Cristo, la única gloria que recibe es la del Padre y la de sus santos salvados por su gracia. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios. Eso lo dice en el 54. Dice, los que creen miran la verdadera gloria y viven para darle la gloria a Cristo. Como dice Juan 11:4. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Eso es, creer en Cristo y vemos la gloria de Dios. Imagínate, me encanta esto en Juan 17:22. La gloria que me diste, dice Cristo, en la oración sacerdotal, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que tenemos nosotros es la que Cristo nos dio. Y es la misma gloria con la que le alabamos a Él. Nosotros damos de lo que recibimos de Él mismo. Jesús los conocía a todos y por eso les dice eso. Dice, mas yo conozco, para que vean ustedes, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ustedes lo que quieren es otra cosa. No tienen amor de Dios en vosotros. Si no creían a Cristo para tener vida, no eran creyentes y Él lo sabía. Él sabía todo, como lo dice Juan 2:25, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él lo conocía. La falsa religión se caracteriza por ser hueca, vacía, sin los frutos del Espíritu Santo, con una apariencia falsa de piedad. Jesús viene por testimonio del Padre y las Escrituras si no creen. Entonces, si no creen a Cristo, van a creer al anticristo. Y cuando digo el anticristo, porque oyendo comentarios de esto, dicen, no, Jesucristo están diciendo, les dice esto, este texto que voy a leer ahorita que dice Juan el 43, ¿verdad? El 5:43. Dice Cristo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y muchos dicen, no, se trataba de que en ese tiempo antes vinieron otros líderes como Judas el Galileo y otros que venían en su propio nombre y más bien a ellos sí les creían. La realidad, y yéndonos a donde debemos de irnos, es Cristo está hablando aquí del anticristo. El anticristo y todos sus precursores han venido en su propio nombre. Así que si ponemos a Judas el Galileo, ponemos al que pongamos que vino en su propio nombre, es un precursor del anticristo. Porque los que vienen en el nombre de Dios, como Cristo que viene, Él viene en el nombre del Padre, dice. Si no lo creen, el testimonio de estos testigos creerán el testimonio del anticristo. Veamos una de sus características para que vean de lo que le estoy hablando, del anticristo. Daniel 11:36 dice, el rey hará su voluntad y se ensorbercerá
y se engrandecerá sobre todo Dios. Está hablando del anticristo. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y aquí el versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso. ¿Ven? Él no hace caso de Dios, él viene en su propio nombre, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Qué diferencia es el anticristo a Cristo? El anticristo viene en su propio nombre, Cristo viene en el nombre de su Padre. Juan 5:19. Respondiendo entonces Jesús le dijo: de cierto os digo, eso aquí mismo, en el capítulo 5 que ya prediqué. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que hace el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. El anticristo viene en su propio nombre, el espíritu del anticristo viene en su propio nombre. Cuando los pastores predican en las iglesias y se sueltan hablando, buscan un texto de la Biblia para argumentar que están predicando, pero realmente están hablando en su propio nombre como precursores del anticristo. Hablando tonterías de todos lados. Y no, hermanos, ustedes acostúmbrense. Cuando un predicador se pare o yo aquí, ¿qué estamos predicando? Lo que se leyó. Aquí se leyó un texto, ¿verdad? Sí, Juan 5, 39 al 47. Quiero saber qué dice eso. ¿Me entiende? Eso es lo que se está predicando. Juan 5 del 39 al 47. No vamos a saber de otra cosa. Porque nosotros creemos como ovejas de Dios solo a la voz de Cristo, y la voz de Cristo es la verdad de las Escrituras. Así que esto está bien claro aquí. En Juan 10:37 Jesús continúa diciendo lo mismo. Si no hago las obras de mi Padre, no me creas. Mas si las hago, aunque no me creas a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Así que aquí está bien claro, si no le creemos a Dios, le van a creer a cualquiera. Le van a creer a cualquiera, y eso es lo que Jesucristo les está diciendo. Seguimos en el 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibe gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Aquí está la razón. Los hombres están enamorados del ídolo más grande que tienen los hombres, el yo. Qué maldito ídolo, el yo. ¿Cómo se quiere ese ídolo? ¿Cómo se adora ese ídolo? El yo. Y eso, buscar tu propia gloria, eso es lo que te aleja de Dios. Estaban más interesados en agradar a los hombres y a ellos mismos, como hacen todos los falsos religiones. Pero el buscar su propia gloria no es gloria, hermanos. Me encanta Proverbios 24:27. Comer mucha miel no es bueno, no te enamores tanto de ti. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. El buscar la propia gloria no es gloria. Los verdaderos siervos nunca buscan su propia gloria. Y las Escrituras nos dan muchos ejemplos. Primera de Tesalonicenses 2:6. Ni busquéis la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Ni buscamos, dice. No buscamos, dice Pablo, la gloria de los hombres, ni de vosotros tampoco, ni de otros, aunque podíamos seros como apóstoles de Cristo, donde está fundada nuestra doctrina. Y sin embargo, ni ellos la buscaron. Ni ellos la buscaron. Contimás estos hombres, qué repudio de que les besen las manos, los pies, que a los pastores se les vea como celebridades con tanto respeto y con tanta grandeza como si fueran la gran cosa. No son nada. No son nada. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Es un misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. Esa es la única gloria que tenemos nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así que, si Cristo no buscó su propia gloria, ¿cómo sus santos van a buscar su propia gloria? Los que no buscan la gloria de Dios, buscan la gloria de los hombres. Eso está claro. Juan 12:42. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él.
Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermanos, esto sigue pasando por todas partes. ¿Cuántas personas saben ya la verdad, pero no pueden hacer cambios, no pueden moverse porque van a tener problemas? Porque eso me cae problemas con mi esposa. Yo ya no estoy contento aquí, pero si me salgo voy a pelear. O mis hijos, ¿cómo los voy a mover? Aquí no están diciendo la verdad, pero si me voy a otro lado voy a tener problemas. Porque buscamos más la comodidad, buscamos más nuestra gloria que la gloria que viene de Dios. No todos tienen el valor de hacer las cosas como deben de ser, solo los verdaderos llamados. Así que no así con los santos. Los santos no son ese tipo de personas. Estos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Los santos no es así. Según de Tesalonicenses 2:5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres. No buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, porque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. O sea, nunca buscaron la gloria de los santos. Los hombres que buscan su propia gloria son personas que no conocen a Dios. Así que aquí comenzamos con el último testigo que Jesucristo trae. Y vamos a pasar al próximo punto de nuestro sermón. El testimonio de Moisés. Estos versículos 45 al 47. Jesucristo está como trayéndoles, se lo dejó para el último. Como diciendo, este es en el que ustedes creen. Este es el que ustedes dicen que le creen todo. Ahora se los traigo aquí. Les dice Jesucristo, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. O sea, este ataque no me lo tomen personal. Realmente no soy yo, porque ellos ya se sentían atacados a estas alturas. Les está dando duro, ustedes están oyendo. Dice, hay quienes os acusa. Moisés, imagínate, Moisés, de quien dicen que son sus hijos. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creyeres a mí, porque de mí escribió Moisés. Es lo que Jesucristo le está diciendo. De mí escribió Moisés. Según el Nuevo Testamento, Moisés escribió el libro de Génesis, ¿verdad? Como Lucas 24 nos lo dice. Lucas 24, versículo 25. Entonces, él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Les reprende a los discípulos incrédulos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Comenzando desde Moisés. ¿Con qué comienza la Biblia? Con Génesis. Moisés escribió el Génesis. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Así que Jesucristo le está trayendo el testimonio de Moisés, porque de él escribió. Jesucristo hace su primera aparición en Génesis como la simiente. Y en el versículo 24 les dice, aquí mismo Lucas 24, 44, les dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, la triple división. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Es necesario que Cristo les abra el entendimiento. Es necesario que reciban el Espíritu, porque solo el Espíritu discierne las cosas que son espirituales. Así es como el hombre puede venir a Dios. ¿Por qué Moisés? Moisés, dice la palabra, dice en Deuteronomio 18:15, dice Moisés mismo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés mismo estaba hablando de Cristo, que iba a venir otro como él. A él escucha. Profeta le levantará de en medio de sus hermanos, dice en el versículo 18, como tú, y pondré mis palabras en su boca, hablando de Cristo, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Cristo viene en el nombre de su Padre a decir solo lo que el Padre le dijo. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras,
que Él hablara en mi nombre, yo le pediré cuentas. El que no cree en Cristo es lo que les está diciendo. Si no me creen a mí, no pueden ser salvos. Por eso no tienen amor de Dios en mí. Moisés habló de mí. No creyeron en el tipo de Cristo y por lo tanto no creen en Cristo. Moisés era un tipo de Cristo. Su falsa religión los tenía bien confundidos y no vieron la gloria enfrente de ellos. Hebreos 3:3 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Cristo Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. El que la hizo. Mismo la palabra de Dios, si Moisés tenía honra y gloria, cuánta más gloria la tiene Cristo Jesús. Y ellos no le creían a Moisés, tampoco le iban a creer a Cristo. En el 47, pero si no crees a sus escritos, ¿cómo creerás a mis palabras? Hermanos, lo que yo traje de Moisés al principio es lo más básico, pero Moisés escribió el Pentateuco. Son 5 libros. Hay mucha información y hay mucha información de Cristo. No solamente, ¿quién fue el que dijo? ¿Quién escribió que la roca, como lo vimos en el canto, donde bebió agua el pueblo de Israel, que esa roca era Cristo? Lo escribió Moisés. La roca era Cristo. José era un tipo de Cristo. Aarón era un tipo del sacerdocio de Cristo. Melquisedec era un tipo de Cristo. Moisés era un tipo de Cristo. Abraham y su hijo Isaac era un tipo de Cristo. Hay mucho y todo lo escribió Moisés. Así que Moisés escribió todo. Moisés escribió el Génesis. Comenzando en Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Y hablando de esta misma simiente, Génesis 22:18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esta simiente es famosa. ¿Quién es? La doctrina, el sello de la revelación. Vámonos a la doctrina, Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Esa es la simiente, es Cristo. Moisés escribió de la simiente, desde Génesis 3, Génesis 22, y es Cristo la simiente. Así que eso es lo que le está diciendo Cristo, lo está llenando de pruebas. Y ellos no creían. Aún Moisés fue testigo de que Jesús deberían oír. Con este versículo termino prácticamente la conclusión esta. Mira, Moisés mismo era testigo. Mira lo que les dice en Lucas 9:33. Jesucristo es tú mismo. Aquí está claro en esta misma lectura. Lucas 9:33. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No sabiendo lo que decía, estaba extasiado en esa gloria. Quería vivir para siempre allí. ¿Tú te imaginas qué escena? Moisés, Elías y Cristo sentados, todos sus vestidos blancos. ¡Qué gloria tan grande! Todavía Pedro se atreve a decir que había algo más grande en las Escrituras. Porque eso lo vimos nosotros. Las Escrituras las tienen ustedes. Y aquí estamos viendo esa gloriosa escena. Mientras él decía esto, vino una nube que lo cubrió. Y tuvieron temor. Una nube que lo cubrió, Y mientras él decía esto, vino una nube que lo cubrió y tuvieron temor. Al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Esta promesa. Y esto es lo mismo que Moisés le decía, a él oíd. Aquí está ya, a él oíd. Ahora Dios certificando que a Cristo tenían que oír. Ya olvídense de Moisés. Moisés ya cumplió su parte. Ya está en el cielo. A Cristo escuchen. Y ellos no lo conocían. Así que esto es tan interesante para nosotros hoy en día. Aquí vemos nosotros toda la enseñanza. El milagro de Cristo no era un milagro para exhibir.
Era un milagro con una doctrina hermosa, con una enseñanza preciosa. ¿Se fijan? No solamente era un milagro por milagro. ¿Qué es lo que nos está diciendo Cristo en todo este milagro? Bueno, nos está diciendo varias cosas. Nos está diciendo que todas las demás cosas que no crean que Él es el que da vida, que Él es el juez del universo, todo lo demás es falso. Cualquier religión que te pida obras es una religión falsa. La religión del más fuerte, el que llegue primero, se meta al estanque, ese es el único que se sana. Ese es un movimiento de Satanás. Es decir, no es un movimiento de Dios. Así que yo voy a traer unas aplicaciones y voy a traer más testigos para que vean que eso no se queda ahí. Así que la primera aplicación para la iglesia. Otro testigo, el mismo apóstol Juan. El mismo apóstol Juan es otro testigo. En Juan 21:20, cuando está concluyendo el evangelio de Juan. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Yo estoy trayendo todo esto por el contexto, pero aquí viene lo bueno. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quieres que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿Qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Juan escribió todo lo que estoy diciendo ahorita. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan también está dando testimonio. En la doctrina de los apóstoles está fundada, hermanos, nuestra doctrina. Así que este testigo es increíble para nosotros. Jesucristo presentó los testigos que son testigos de nosotros, pero para nosotros el testimonio de Juan es valiosísimo. Porque la doctrina de los apóstoles precisamente está basada, como siempre lo hemos dicho aquí, los 4 evangelios ilustran a las epístolas, pero las epístolas interpretan los evangelios. Es la doctrina, es el sello. Presenta a Jesús como el Dios encarnado, la deidad divina de Cristo. Así lo presenta Juan. En Apocalipsis 1:1, vamos a ver otra vez a Juan. Estoy hablando que es otro testigo. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios se la da a Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel, de Dios a Cristo, de Cristo al ángel, y del ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que han visto. Y ese testimonio de Juan a nosotros, porque nosotros estamos, como le digo, la iglesia, como lo dice Hechos 2:42, y permanecían en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, dice Juan, para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Ese es lo mismo que Jesús le dijo: yo soy el que doy vida. Juan dice: para eso escribí todo esto, para que creas en Él y tengas vida en su nombre. ¿Ves qué buena aplicación para la iglesia? El testimonio mismo del apóstol Juan. Pero todavía tengo más. Segunda aplicación, el testimonio del Espíritu Santo. A nosotros, aparte del testimonio de las Escrituras, nosotros no podemos comprender las Escrituras si no fuera por el Espíritu Santo. Porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, le son locura. Pero nosotros sí, porque el Espíritu comunica a nuestro espíritu. Y fíjate lo que es, el Espíritu nos da testimonio. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, que todos sabemos que es el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, Cristo lo enviará del Padre, el Espíritu de verdad, ahí está la verdad del Evangelio, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí.
El Espíritu que mora dentro del creyente da testimonio acerca de Jesucristo. Primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Verdad? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu da testimonio de Cristo. Así que el mismo Espíritu que Cristo puso dentro de nosotros nos da testimonio de Cristo. Es una muy buena noticia para nosotros como iglesia. Y todavía tengo más. Tercera aplicación. Cristo igual al Padre por testimonio de los apóstoles, ¿verdad? Los mismos apóstoles, no solo Juan, todos los apóstoles dan testimonio de Cristo. Juan 15:27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Como lo dice Hechos 10:39. Dice la palabra de Dios. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra. Fíjate lo que dicen los apóstoles. De Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A ellos, ¿verdad? Porque no se le presentó a Herodes, ni a Caifás, ni a Anás. Solo a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, dicen los apóstoles, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos, que diéramos testimonio, que Él es el Dios, que Él es el que Dios, ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Qué Jesús dice? Yo soy el juez. Yo soy el juez de vivos y muertos. Y todavía dice más. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Solamente el juez del mundo perdona los pecados. Solamente Él te declara justo delante de Dios, poniéndote su propia justicia y tomando tu pecado en su lugar. Ese es el Dios que está hablando aquí. A ese es el que están predicando. Y ven que nosotros, esa es la doctrina donde nosotros estamos siguiendo. Cristo predicó un sermón hermoso en frente de los fariseos. No tenían excusa. Cristo les predicó este sermón que le estoy predicando y ustedes a ellos enfrente. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Los apóstoles son testigos. Así que todo este testimonio también de los apóstoles. Así que Cristo igual al Padre por testimonio de la iglesia. Ahora nos toca a nosotros. Es el último eslabón, el último testigo que traigo. De las mismas verdades, no estoy trayendo otras. La iglesia, también nosotros, hermanos. Cuando yo digo que, cuando hablamos de Dios y cuando hablamos del diablo, las experiencias del diablo no son como la ves en las películas de terror o en la televisión. El diablo, que aquí, que acá. No. El diablo no hace nada. El diablo lo vemos manifestado como espíritu en personas. Sabemos de su existencia porque hay personas muy malas. Hay personas ciegas que no pueden ver la gloria de Dios. Por eso sabemos que el diablo está ahí. ¿Cómo sabemos de la existencia de Dios? Porque hay santos en la tierra. Porque hay hombres como ustedes que de vez en cuando reflejan esa gloria. De pronto hacen cosas buenas que los demás dicen, oye, ¿por qué actúa así? ¿Por qué reflejas la gloria de Cristo? También tú tienes que dar testimonio. Nosotros somos los encargados ahora de dar ese testimonio. Los apóstoles ya lo dieron, ya no está ninguno. Ya no hay más apóstoles. Somos nosotros ahora los que debemos de dar ese testimonio y decir que Cristo es el que salva, que Cristo es la vida y que Cristo es la justicia. Somos nosotros ahora. Y aquí lo vamos a ver en estos textos que traigo aquí. Juan 3:33. El que recibe su testimonio,
este atestigua que Dios es veraz. Si nosotros creemos a Dios, creemos el testimonio de Cristo y el testimonio de los profetas, el testimonio de toda la nube de testigos, sabemos que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. El que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medidas. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Hablamos las palabras de Dios, porque Dios no da el Espíritu por medida. Juan 4:39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Cristo. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo creyeron? Por una pecadora de gran categoría recién convertida. Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho, me confrontó con mi pecado. Eso es lo que les dijo. No porque es un saurí, no porque adivina. No, aparte dijo otra cosa. Eso es que el testimonio de la mujer no solamente fue que la confrontó con su pecado. Vemos los otros versículos en Juan 28 y 29. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ese es. Vinieron ellos y ese era el Cristo, que la confrontó con su pecado, pero que le ofreció el agua de vida. Yo soy el agua de vida. El que toma de mi agua nunca va a tener sed y va a brotar como una fuente de vida eterna que va a alcanzar para que derrames a otros. Ya que ella tomó de esa agua, le brotó también a ella y se la llenó a todos los de Samaria. Y vinieron a Cristo y creyeron en Él. ¿Por el testimonio de quién? De una creyente. Nosotros somos el que damos testimonio ahora de Cristo. Y ahora para los que están sin Cristo, como una aplicación, y con esto termino. Tú que estás sin Cristo no tienes excusa, porque Dios ha presentado una nube de testigos para mostrarte estas obras de salvación por todas las escrituras y a través de los siglos. Hermanos, así como los fariseos no tenían excusa, tú tampoco si estás sin Cristo. Porque dice Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No tienen excusa. La igualdad con el Padre es una enseñanza importante. Es algo que vale la pena, dice. El cual siendo el resplandor de su gloria, el Hijo Jesucristo, y la imagen misma de su sustancia. Aquí está la igualdad con el Padre. Hebreos nos lo está diciendo en el versículo 3. Cristo siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustentan todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de vuestros pecados. Él es el único que nos declara justos. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es el Cristo, Señor. Así que tampoco tienes excusa. La Biblia ha dado muchos testigos en todos los tiempos. Ahora nos habla por el Hijo. Nosotros somos los que damos testimonio de eso, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es el testimonio de Cristo. Así que, hermanos, nosotros tenemos un compromiso, pero también los que no han creído no tienen excusa. Cristo ahora nos está hablando, Dios por el Hijo. Con esto concluyo. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias, oh Dios bendito, por Cristo Jesús, Señor, por el testimonio de Cristo, por el testimonio de los apóstoles, por el testimonio del Espíritu Santo, por el testimonio de la iglesia. Gracias, Dios, por mostrarnos que solo en Cristo hay salvación, que solo Él es la vida eterna, que solo Él es la justicia perfecta y que solo su Espíritu santifica. Gracias, bendito Dios, porque Él cumplió esa obra perfecta, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos a los santificados para siempre. Gracias, Dios, por los hermanos aquí reunidos, por todos los que están aquí. Te pido por los que aún no creen en Dios, haz una obra de gracia. Ábreles el corazón, ten piedad de los pecadores. El infierno es muy feo. Haz que crean, Señor. Te lo suplicamos, te rogamos nosotros que conocemos los terrores del infierno. Ábreles el corazón para que crean a tu palabra, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.